Factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Cuáles son las características o las condiciones de un trinomio de esta forma? Bueno, la primera característica es que el coeficiente del primer término, una vez que ya lo hemos ordenado de manera descendente, es 1. También el primer término es una letra que está elevada al cuadrado. Otra característica es que el segundo término va a tener la misma letra que el primer término, pero con exponente 1, y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Y una última característica es que el tercer término es independiente de la letra que aparece tanto en el primero como en el segundo término y es una cantidad positiva o negativa cualquiera. ¿Cómo es que se factorizan los trinomios de esta naturaleza? Veámoslo con un ejemplo. Tenemos el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Si nos damos cuenta, ya está ordenado de manera descendente. Y aquí el primer término tiene coeficiente 1 y la letra x elevada al cuadrado. El segundo término tiene la misma letra elevada a la potencia 1. Su coeficiente es una cantidad positiva. Y además el tercer término es una cantidad independiente positiva también. Entonces es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Lo primero que vamos a hacer es descomponer en dos factores ese trinomio. Y en donde el primer término va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Recuerden que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a expresarlo de esta manera. ¿Sí? Es igual a dividir la potencia entre 2. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser x lineal. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer factor, para separarlo de ese x, vamos a escribir el signo del segundo término. Y en el segundo factor, lo que vamos a hacer va a ser, después de la x, escribir el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Es decir, más por más es positivo. Si los dos factores tienen signo positivo, como en este caso, vamos a buscar dos números cuya multiplicación sea el tercer término del trinomio que estamos factorizando y la suma sea el coeficiente del segundo término. Es decir, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6 y sumados nos den 5. ¿Por qué sumados? Porque ambos factores tienen signo positivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Para encontrar esos factores, pues también descompongamos en factores el número que estamos buscando que sea el resultado de la multiplicación de otros dos números. Entonces, vamos a descomponer entonces en factores ese 6. Si lo descomponemos es 3 por 2. Y verifiquemos que realmente la suma de esos dos factores sea igual al número que estamos multiplicando. Entonces sí es igual. Los tomamos y los acomodamos. Primero el mayor, el más grande, y después el más pequeño. Y hemos factorizado ese trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Quiere decir que x más 3 por x más 2 es igual a x cuadrada más 5x más 6. Y recuerden que ustedes pueden realizar la prueba general de factores para ver
que realmente eso sea así. Revisemos este otro caso. Tenemos el trinomio x cuadrada menos 7x más 12. Entonces, también aquí tenemos 1, 2, 3 términos, es un trinomio. El primer término es una literal elevada al cuadrada. En el segundo término aparece la misma literal con exponente 1 y un coeficiente dado. Y el tercer término es un valor independiente. Vamos a factorizar y dijimos que lo primero que hay que hacer es buscar dos factores, ¿de acuerdo? En donde el primer término de cada factor va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Lo siguiente es separarlos con signos. El signo del segundo término del primer factor va a ser el signo del segundo término del trinomio, es decir, negativo. Y el signo del segundo término del segundo factor va a ser igual a la multiplicación del signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio, es decir, menos por más es menos. Lo siguiente es buscar dos números que multiplicados nos den 12 y sumados sean igual a 7. ¿Por qué sumados? Porque ambos factores tienen el mismo signo. Negativo quiere decir que se van a sumar. Muy bien, entonces vamos a descomponer en factores el número que estamos buscando cuyo producto sea 12. ¿Qué factores van a ser esos? 4 por 3. 4 por 3 son 12 y también nos damos cuenta que sumados 4 más 3 son 7. Entonces escribimos el número más grande en el primer factor y el menor en el segundo. Y tenemos ahí la factorización del trinomio x cuadrada menos 7x más 12. Veamos qué sucede en un caso como este, en donde nuestro trinomio sea x cuadrada más 2x menos 15. Bien, es un trinomio otra vez. El primer término está elevado al cuadrado, tiene coeficiente 1. El segundo término es la misma literal, pero con exponente 1 y un coeficiente dado. Y el tercer término es un valor independiente. ¿Cómo lo factorizamos? Bueno, lo vamos a descomponer en esos dos factores, en donde el primer término del factor es la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Vamos a separar esa x con los signos. En el primer factor va a ser el signo del segundo término del trinomio que estamos factorizando. Y en el segundo factor va a ser el resultado de la multiplicación del signo del segundo término por el tercer término. Más por menos es menos. Si se fijan en los factores que estamos descomponiendo, uno tiene signo positivo y otro tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a buscar dos números cuya multiplicación sea 15, pero cuya resta, dado estos signos inversos o contrarios, sea igual a 2. Muy bien, entonces dos números que multiplicados nos den 15 y restados sean igual a 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Descomponer en factores ese número que estamos buscando cuyo producto sea 15. Lo descomponemos y es 5 por 3. Y nos damos cuenta que si nosotros restamos 5 menos 3, pues sí es igual a 2. Hemos encontrado esos dos valores cuyo producto es 15 y cuya resta es 2. Y descomponemos. Hemos descompuesto el trinomio x cuadrada más 2x menos 15 en los factores
x más 5 que multiplica a x menos 3. Recuerden que al acomodarlo, en los factores que descomponemos el número que se multiplica, primero va el mayor y después el menor. Descompongamos el trinomio x cuadrado menos 5x menos 14. Nos damos cuenta que es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y se factoriza de la siguiente manera. Primero es que hay que descomponer ese trinomio en dos factores. Cada factor va a tener un binomio. Y el primer término va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio que estamos factorizando. La raíz cuadrada de x al cuadrado entonces es x. Y esa x la vamos a separar por el signo del segundo término de cada factor va a ser igual a el signo del segundo término del trinomio que estamos factorizando, en el caso del primer factor, y en el caso del segundo factor va a ser igual a la multiplicación del signo del segundo término por el tercer término del trinomio que factorizamos. Es decir, menos por menos es más. Entonces, si nos damos cuenta, en los factores, el segundo término tiene signo contrario. Quiere decir que vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 14 y restados sean igual a 5. Lo que hay que hacer es descomponer en factores el número cuyo producto estamos en dos números, ese número cuyo producto sea igual a 14 o cuyo producto estamos buscando. En este caso descomponemos en dos factores el 14 y va a ser 7 por 2 y nos damos cuenta que en efecto si nosotros restamos 7 menos 2 es 5. Tomamos esos dos factores y en el primer factor acomodamos el mayor y en el segundo el menor. Y x menos 7 que multiplica a x más 2 es la factorización del trinomio x cuadrada menos 5x menos 14. Factoricemos el trinomio x cuadrada más 6x menos 216. Nos damos cuenta que es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Incluso si aquí tuviera una literal como n al cuadrado más 6n menos 6, sigue siendo un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces descompongámoslo y como inicia la factorización es descomposición en dos factores, en donde el primer término de cada factor va a ser igual a la raíz cuadrada del primer término del trinomio que estamos factorizando. La raíz cuadrada de x al cuadrado dijimos que es x porque la potencia la dividimos entre 2. Después de esa x vamos a expresar en el primer factor el signo del segundo término y en el segundo factor el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término del trinomio a factorizar. Es decir, más por menos es menos. Lo que sigue ahora es buscar un número, dos números que multiplicados sean igual a 216 y restados, porque nuestros factores tienen signos contrarios, nos den el coeficiente del segundo término del trinomio que estamos factorizando, es decir, 6. Buscamos dos números que multiplicados nos den 216 y restados sean igual a 6. Si se dan cuenta, 216 ahora sí vamos a requerir descomponerlo de otra manera en factores para encontrar esos dos números, ¿sí? Descompongámoslo de esta manera. Vamos a dividir entre 4 primero. 4 por 5, 20 y 16. 4 por 4, 16. El 54, dividámoslo entre 2.
2 por 2, 4. Y 14 entre 2, 7. O 5 entre 2, 2. Llevamos 1. 14 entre 2 son 7. 27 puede ser dividido entre 3. 27 entre 3 son 9. El 9 entre 3 también. 9 entre 3 son 3. Y 3 entre 3 es 1. Implica entonces descomponer ese número en factores. Si multiplicamos 4 por 2, por 3, por 3, por 3, vamos a tener el resultado de 216. Ahora sí, cuando descompongamos en factores, lo que hay que hacer es buscar o realizar combinaciones de los números o factores que hemos encontrado, que multiplicados sean 216 y restados nos den igual a 6. Muy bien, en este caso vamos a multiplicar 4 por 3, eso es 12, y además 2 por 3 por 3. 2 por 3, 6 por 3, 18. 18 y 12, si nosotros los multiplicamos, eso es igual a 216. Y si los restamos, eso es igual a 6. Entonces hemos encontrado nuestros dos factores. Y acomodamos el mayor en el primer factor y el menor en el segundo factor que estamos buscando. De esta manera, x más 18 que multiplica a x menos 12 es la factorización o descomposición en factores del trinomio x² más 6x menos 216.